Mateo capítulo 7, Evangelio según San Mateo capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 29. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará ¿en dónde? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Amén, amén. He titulado a esta enseñanza de la palabra terremoto. Y usted dirá, no más, pastor, ya con todo lo que hubo esta semana, hablando de terremotos, esta semana tembló en Bogotá, ¿no? Dicen que tembló a las 4:20, 4:18 de la mañana. Y me pregunto si nosotros estamos listos para una catástrofe. Yo creo que no. El terremoto nos dejó, el temblor nos dejó varias enseñanzas, ¿no? Una de ellas es que puede llegar en el momento menos. A las 4:20 de la mañana, ¿usted qué está haciendo, mis hermanos? Durmiendo, usted está totalmente relajado. Y me hizo pensar que en mi casa no tenemos los implementos que se necesitan para este tipo de cosas. Dice la alcaldía que se necesita un botiquín, agua y un pito y una linterna. Vea todo lo que se necesita, radio. Yo sí tengo 10 tamales de reserva. Por si acaso llega a pasar algo, pues están ahí debajo de la cama. Nos dimos cuenta que, hubo personas que sintieron el terremoto y fueron muy precavidos. Y a las 4:20 salieron de sus casas. El terremoto también me enseñó que hay que tener una pijama óptima para estos casos. Porque quizás vimos vecinos salir en boxer, que durmieron sin pijama o la pijama rota. También nos enseñó que hay que dormir con pijama. Porque imagínese que a usted le coja un terremoto y usted no tenga pijama y sale despavorido. Le toca salir como José delante de la esposa de Potifar. Y sobre todo que un terremoto puede derrumbar lo que nosotros construimos por años. Creo que no hay que ir muy lejos. Si usted le preguntara a la gente de Turquía, lo que está pasando en este momento es increíble. Ayer hablaba con Anderson, el que toca el piano, y él es de Armenia. Y él nos contaba ayer, porque ayer estábamos hablando de esto, y él nos contaba que él vivió el terremoto de una manera terrible. Él decía, nosotros vivíamos en la iglesia. La iglesia estaba hecha en palos de, ¿cómo se llama eso? De guadua. Guadua es la que se puede mover de lado a lado, ¿cierto? Sí, la guadua. Y se movía de lado a lado. Decía, yo veía cómo las paredes de la iglesia iban de lado a lado, cómo todo se estremecía. Y él decía, yo pude ver cómo Armenia dijo, usted pasaba y los muertos estaban en la calle. Y yo me pregunto,
Si Bogotá, si nosotros estamos preparados para una eventual catástrofe, yo diría que quizás no. Vi construcciones en Suba, yo no sé si usted vio un video, son 2 torres de esas de apartamentos que hacen altas, y entre las 2 torres hay un espacio, por lo que calculo en el video, más o menos desde aquí por ahí hasta acá, hay un espacio hueco entre las 2 torres que suben. Después del terremoto abajo seguía igual, pero después del terremoto a la torre de arriba le dio pereza y se recostó sobre la otra. Y entonces mucha gente decía, mire, el temblor sí afectó de una manera complicada. Y nosotros pensamos en lo físico, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde en muchas ocasiones nos concentramos en lo físico. Pero ¿qué pasaría si hubiera un terremoto espiritual? ¿Usted no se ha preguntado eso? Porque todo el tiempo nos hablan de una posible catástrofe física, pero no se nos habla que también hay terremotos espirituales. Y si hay un terremoto espiritual hoy en tu vida, ¿qué pasaría? Y este texto es tan hermoso porque el Señor empieza a hablar y nos habla de una gran diferencia. Él empieza hablando de la diferencia que hay entre una persona que es usada y una persona que es aprobada. Y entonces Él dice, desde el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay que entender que para el Señor hay 2 tipos de personas totalmente diferentes. Uno que es usado y el otro que es aprobado. El usado quiere que Dios a través de él haga sanidades, eche fuera demonios, haga restituciones y milagros. Entonces podemos entender que en la Biblia el Señor nos muestra que hay personas usadas, como el rey Saúl, que el Señor usó para un momento y para una época especial del pueblo de Israel. Pero esto también me hace ver que hay hombres de Dios, mujeres de Dios, que son usados por Él. Y yo no sé si en algún momento de su vida usted ha dicho, uy Señor, yo quiero ser usado como tal persona. Lastimosamente ya no vemos tantas sanidades y milagros como existían antes, ¿cierto? Antes habían campañas, yo no sé si usted se acuerda cuando habían campañas. Y entonces venían hombres de Dios y decían, ¿dónde están los enfermos? Y llegaba personas en silla de ruedas y el pastor decía o el ministro decía, levántate y anda. Y el que no podía caminar se levantaba, ciegos se sanaban. Y empezó a venir un avivamiento del Espíritu Santo. Y eso ocasionó en muchos de nosotros que quisiéramos poder ser tan usados como las personas que nosotros veíamos. Yo sé que usted conoce hombres de Dios como el pastor Dante Gebel, como el pastor, no sé quién más, como el pastor, hablemos pastores de acá de Colombia, el pastor Andrés Corson, el pastor Darío Silva, el pastor Cañas, Eduardo Cañas. Y nosotros decimos, ay, qué bendición. Y yo no sé si en algún momento usted en la iglesia ha podido ver que hay alguien que ora y sana a los enfermos. Y usted no ha dicho, uy, yo, Señor, yo también quiero. Mientras que el aprobado quiere agradar a Dios con su vida para ser el reflejo de Dios para otros. Hoy en día, yo sé que usted se ha dado cuenta, hay muchas iglesias que no predican la sana doctrina del Señor. Y usted ve esas iglesias y las ve llenísimas. Usted ve personas que usan a Dios para llenarse los bolsillos de una manera incorrecta. Usan el evangelio para decirnos cosas que no están tan fundamentadas en la Biblia. Y nosotros hoy por la palabra entendemos que eso no está bien.
Y sin embargo nosotros vemos iglesias llenas, rebosantes. Y usted dice, pero ¿por qué el Señor usa personas así? ¿O por qué el Señor permite ciertas cosas? Y yo quiero decirle que la respuesta a su pregunta está ahí en Mateo. Un día todos nosotros nos presentaremos delante del Señor. Mire el que está a su lado. Ese un día se presentará con usted delante del Señor. Si es su pareja, dígale mucho cuidadito, porque si no se comporta bien, puede que no llegues allá arriba. Dice la palabra que en ese día muchos le dirán al Señor, 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 ¿en tu nombre qué hicimos? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos qué? Milagros. Y lo más triste es que el Señor les va a decir, qué pena, no los tengo agregados en Facebook ni en mi WhatsApp. No los conozco. Si yo le preguntara hoy, ¿usted qué quiere ser, usado o aprobado? ¿Usted qué me diría? Pero antes quizás queríamos ser usados. Pastor, póngame a predicar, yo ya estoy, vea, listo. Solamente es que usted me ponga en ese altar y verá que fuego desciende del cielo. Ese día sí la iglesia va a sentir lo que es un verdadero avivamiento. Ese día sí la iglesia va a sentir que es predicar con santidad. Y pregunto yo, ¿y cómo no está nuestro corazón? Porque hoy en día, pues cualquiera puede aparentar ser usado. ¿Y sabe algo? Por la misericordia de las almas, Dios muchas veces utiliza personas que no son aprobadas por Él. Pero quien tendrá que dar cuenta un día por todo lo que hizo y se parará ante el Señor y dirá, Señor, pero en tu nombre hice milagros, eché fuera demonios, tuve la iglesia más grande, en tu nombre hice. Pero realmente lo que al Señor le interesa es que usted y yo seamos aprobados. El aprobado buscará siempre ser el reflejo del amor de Cristo. ¿A quién? A otros. No para sí mismo, no para la iglesia, sino para todo el mundo. De nada me sirve a mí venir y decir, quiero ir a las naciones, predicar, hacer, si mi corazón no es aprobado por Dios. Pero entonces tenemos que entender que para el Señor es mucho más importante eso. ¿Y qué significará ser aprobado? Ser una persona que se presenta y no tiene tacha, ¿cierto? Pregunto yo, ¿usted es un hombre y una mujer aprobada por Dios hoy? ¿Seguro, mis hermanos? Yo creo que es una pregunta que nos tenemos que responder nosotros muy en la intimidad. Pregúntele, ¿está casado? Levante la mano los que vinieron casados y tienen su pareja al lado. Pregúntele a su pareja, ¿tú crees que yo soy aprobado? Mire, la pareja es quien nos puede decir. Pregúntele un día a sus hijos, hijo, ¿tú crees que yo soy aprobado por Dios? Cada día de su vida, levántese y diga, Señor, yo quiero ser aprobado por ti. ¿Sabe qué hace un aprobado? Repartir amor a todo el mundo, pero ojo, de la manera correcta. No es que usted ahora diga, ay, el pastor me dio la autorización de darle amor a la vecina, de darle amor a la compañera del trabajo. Sí o yo, no, mi hijo, yo tengo que darle amor a mi compañero de trabajo, tengo que repartir amor. No, ojo. El ser aprobado implicará ver a los otros como Jesús vio a la humanidad. ¿A quién vio Jesús con más amor? Al pecador. Entonces que su vida se convierta en la rectitud. De ahora en adelante esfuércese por ser el mejor esposo. Ese esposo que ayuda a su esposa en los quehaceres de la casa. Ese esposo que lava la loza después de una cena.
ese esposo que ayuda un día a alistar a los niños para que se vayan al colegio, ese esposo que no solamente en el Día de la Madre hace un desayuno. Mire, hay mujeres que le conocen la mano al esposo solo el Día de la Madre y el cumpleaños. Hay hermanas que están diciendo, aleluya, gloria a Dios. El ser aprobado no implica vivir de manera religiosa. El ser aprobado implica mostrar tu amor a los tuyos. El ser aprobado implica que la mujer le dé lugar al esposo, ese lugar que le corresponde. No quiero decirlo, pero hay hombres que sufrimos violencia en nuestra casa. Nueve de cada 10 maridos son maltratados. El que queda hace caso. Sé el mejor reflejo para tus hijos. Busca ser aprobado con Dios en la educación que les das. Ámalos a pesar de sus errores. ¿Por qué les dices que no sirven para nada? ¿Por qué les dices que van a vivir una vida frustrada? Que son unos brutos, unos burros. Que nunca se nos olvide que un día fuimos hijos y que quizás utilizaron esas mismas palabras que nos hicieron daño. Y el Señor tuvo que liberarnos de eso para que pudiéramos entender el gran propósito que Él tenía para nuestras vidas. Mire, usado puede ser cualquiera. Usado fue el burro. ¿Sí sabía eso? No, en serio. La palabra nos dice que el Señor usó un burro. Si usó un burro, te puede usar a ti. Vamos a seguir. Es mejor ser un hombre aprobado, una mujer aprobada. Y después empieza a decir: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, porque la diferencia está entre no solo el oír, sino el hacer. Le compararé a un hombre que construye la casa sobre la roca. Jesús quiere insistir a quienes lo están escuchando a que hagan lo que Él está diciendo. Por eso inicia esta parte de la palabra con el hombre que construye sobre la roca, sobre la roca. Pero, ¿qué significa construir sobre la roca? ¿Alguno alguna vez ha visto una construcción? Esta iglesia se construyó de una manera óptima para soportar una estructura pesada. En eso el pastor pensó a futuro. El pastor de la iglesia pensó a futuro. Aquí hay hierro por debajo del que usted no se imagina. Y esas columnas son grandes, son resistentes. Ahora, cuando el Señor dice que se construye sobre la roca, ¿qué es una roca? Algo que da ¿qué? Firmeza. Algo que da firmeza. Dice la palabra que el que construye sobre la roca será llamado prudente. Prudente. El que construye sobre la roca será un hombre prudente. Pero ¿qué implica construir sobre la roca? Para usted poder hacer las bases de una casa como esta, de un edificio como este, usted lo primero que tiene que hacer es cavar un poco más profundo, ¿cierto? Hasta encontrar un lugar estable. Porque si no, la estructura, si no encuentra un piso sólido, con el tiempo la estructura puede coger para cualquiera de los lados. Y entonces el Señor está diciendo construir sobre la roca, pero construir sobre la roca no es fácil. ¿Qué implica construir sobre la roca? ¿Picar? ¿Y picar en una roca es fácil, mis hermanos? Tratar de hacer que la roca sea el espacio para mi construcción implicará sacrificio de mi parte. Implicará mayor trabajo. Implicará la capacidad de pensar cómo tengo que hacerlo para que mi casa pueda estar estable. Y entonces la prudencia se define como la capacidad de pensar
ante ciertos acontecimientos y actividades, sobre los riesgos posibles que conllevan y adecuar o modificar la conducta para recibir o producir o poder estar estable ante perjuicios innecesarios. Es decir, que una persona prudente es la que mira las cosas no solamente en el momento, sino a futuro. Y dice la palabra que esa persona que construye sobre la roca, entonces construye algo sobre lo firme. Dice que vendrán sobre ella las lluvias, el viento. ¿Qué más? En estos días que ha llovido tanto, vendrán las lluvias, el viento. Y le quiero agregar algo. Podrá temblar, pero quien construye su casa sobre Jesucristo podrá prevalecer ante las circunstancias difíciles. Dice la palabra que descendió la lluvia, descendieron los vientos, los ríos y golpearon la casa. El construir sobre la roca no implica que los vientos, la lluvia, los momentos difíciles no vayan a golpear tu casa. Porque usted dirá, pastor, pero pues si yo construyo mi vida sobre la roca, o sea, sobre el hacer la voluntad de Dios, entonces eso implica que no voy a tener problemas. Porque eso es lo que a nosotros nos venden hoy en día. Y le dicen falsos profetas, venga y pare de sufrir. Este viernes traeremos la rosa de Israel. Usted toma la rosa de Israel y los problemas en su vida se irán. Y allá hay un montón de gente con un montón de rosas que ni siquiera son de Israel, son de ahí de Chubachó, que las trajeron, y ellos convencidos que eso es así. ¿Sabe qué se necesita para poder prevalecer ante las dificultades? Estar cimentados sobre el hacer la voluntad. Y el hacer la voluntad de Cristo permitirá que mi casa espiritual esté sobre la roca. Tendrás dificultades, hermano. Tú no sabes en lo que te metiste al ser cristiano. Un día un hermano de la iglesia que quiero mucho empezó a servir. Él empezó a tocar la guitarra en la iglesia. Yo me acuerdo que un día en esa puerta donde está Doris Aparicio, yo le dije, hermano, me alegra mucho que hayas empezado a servir, pero tengo que decirte que tendrás que vivir los problemas más difíciles en tu vida y que el enemigo se levantará en tu contra. Y el hermano me dijo, hermano, pues ojalá no pasara. Tuvo una dificultad muy terrible, estuvo a punto de perder su hogar. Hoy el Señor lo restauró y hoy está feliz. ¿Y sabe por qué está feliz? Porque aún en medio de las lluvias, de las tormentas, de los aguaceros y de los terremotos que sacuden nuestra vida, pudo prevalecer en Cristo. No digas, Señor, no haga ciertas cosas, porque a veces nosotros le decimos al Señor, Señor, dame paciencia, y el Señor le envía un marido que no cambia. Ese bendito, usted ora por él y no es transformado por el Señor, y usted dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor le dirá, hasta que la paciencia que me pediste sea plena en tu vida. Señor, dame fe, y te manda una enfermedad que tú le dices, Señor, ¿y por qué yo? ¿Por qué no esa hermana que no va a la iglesia? Yo sí voy, cana, ¿por qué no a ella? Porque tú pediste verme obrando en medio de una adversidad. Señor, ayúdame a valorar las cosas. Viene una quiebra económica, la más tremenda. Y le dice, Señor, ¿pero por qué? Y el Señor te dirá, porque en medio de la escasez valorarás que yo soy tu proveedor y que yo soy el que se sostiene con la diestra de mi justicia. El construir en la roca implica saber que puedo perder todo, pero si no pierdo a Jesucristo, no he perdido nada. Eso es, hermanos. Hay veces nos aferramos tanto a las cosas de la vida, a las cosas materiales, y pensamos que el evangelio es una respuesta mágica
a lo que nosotros vivimos. Y no, el evangelio es duro. Ahí sí, como dicen por ahí, esto es para valientes. Pero gracias a Dios en esta mañana me estoy dirigiendo a un auditorio de valientes, de esforzados, de hombres y mujeres que ante la tempestad se mantienen porque han construido su casa sobre Jesucristo. Amén. Tantas veces hemos construido en donde no debemos construir. Y después el Señor dice, ahora, hay otro hombre que es diferente al primero. Ese hombre también construyó una casa, porque mire qué casualidad, los dos construyeron casa. Ambos eran constructores. Entonces, uno construye sobre la roca y el otro construye también, pero ¿sobre qué construye? La arena. ¿Cuántos han ido al mar? Levante su mano. Cuando usted va al mar, usted se para en la playa y viene la ola y cuando se devuelve, ¿qué pasa con usted? Automáticamente usted bajó de 1 a 2 centímetros en su estatura. ¿Sí se dio cuenta que usted como que se baja? Y vuelve la ola y vuelve y se baja. Y vuelve la ola y usted vuelve y se baja. Y empieza suavecito para abajo, hasta que se va metiendo allá. Imagínese ahora construir los pilares de una casa en algo que no es firme. El Señor está diciendo, mire, ahora el que escuchó esto y realmente no construye su casa en hacer la voluntad de Dios, es como el que construye, como el que quiere construir, pero lo hace en un terreno que no es Jesucristo, que no es estable. Entonces es como aquel que construye en pronósticos económicos. Es como aquel que cree que la bendición vendrá por lo que dicen los economistas. Es como aquel que cree que su sanidad vendrá a través del criterio de un médico. Es como aquel que cree que sus hijos van a ser restaurados a través solamente de un psicólogo. O es como aquel que cree que su matrimonio va a ser restaurado únicamente a través de terapia de pareja. Y usted dirá, pastor, o sea que yo no puedo ir a un terapista de pareja. Yo le puedo decir, claro que sí, pero ¿a quién fue primero? ¿Ya fue al Señor? Porque en ocasiones buscamos respuesta primero afuera que adentro. Nos dicen, ay, es que nuestro hijo se está portando mal. Ay, pastor, esta semana me tocó llevar al niño a donde el psicólogo. Y yo le puedo preguntar, hermana, ¿y usted ya oró por él? No. Pero es que el psicólogo es mejor que la oración. Y yo te digo, recuerda construir sobre la roca y no sobre la arena. Tú puedes ir a terapia de pareja, pero ¿ya oraste? ¿Ya clamaste? ¿Ya fuiste al Señor? Porque a mí de nada me sirve ir a una terapia y hablar. Oiga, ¿ustedes sí se han dado cuenta que en las terapias de pareja, yo nunca he ido a terapia de pareja, me han contado, que uno va a terapia de pareja y se sientan. Y entonces la terapista empieza y le dice, bueno, ¿por qué están aquí? El hombre que dice, no tengo ni idea. Y la mujer que dice, doctora, por cada una de estas hojitas tengo 10 razones por las que estamos aquí. ¿Empiezo, doctora? Y en ocasiones somos como aquel hombre que en vez de acudir a fomentar, a cimentar mi casa en el Señor, la cimenta bajo sus propios esfuerzos. ¿Sabe algo? Aquel que se considera, ¿sabe que es un hombre insensato? Porque el uno es prudente y el otro es insensato. ¿Qué es un hombre insensato? La definición es que no tiene sensatez. Conocimiento para la iglesia. Dice que no tiene sensatez, que es un tonto, que es alguien sin sabiduría. Pregunto yo, ¿hay algún tonto en esta mañana aquí? Yo creo que a nosotros nos da mal genio que nos digan tontos, ¿cierto?
Pero dígame si hay de veces no nos comportamos como tontos espiritualmente. Si hay veces no acudimos a otros, a lo que no nos edifica. Lo importante no es construir una casa. Lo importante no es tener un hogar. ¿Sabe eso? Lo importante no es tener hijos. Lo importante no es casarse. Lo importante no es tener un ministerio, incluso. Lo importante no es venir a la iglesia. Lo importante no es tener el mejor carro, el mejor celular, la mejor casa, el mejor apartamento. Lo importante no es tener el mejor esposo, la mejor esposa. Lo importante es sobre qué lo estás haciendo. Porque realmente podrías hacerlo en tus fuerzas, pero si no involucras a Cristo, es muy complicado. ¿Sabe? El que construye sobre la arena un día termina cansándose porque vendrán los vientos y ¿qué pasará con esa casa? ¿Se la llevará? Un matrimonio cimentado en Cristo es un matrimonio capaz de soportar. Creo que nadie soporta más que un matrimonio. Seamos sinceros, ¿cierto? Nosotros nos casamos y normalmente las parejas son diferentes. Hay uno que le gusta ser ordenado y al otro le gusta ser desordenado. Imagínense un matrimonio sin Cristo. Ese matrimonio que es en Cristo es esa esposa que le ve los calzones al marido por ahí tirados y dice: ay, Dios mío, 20 años y siguen las mismas. Ay, este gordito, sí. ¿Y qué hace? Se los levanta con amor. Un matrimonio sin Cristo ve esos mismos calzones y se los tira por la cara al otro. Le dice: hola, ¡pa! Se los tira. Yo sí decía que algo en la casa olía podrido. Y vea, usted es un desordenado, no es capaz de recoger. ¿Sabe? Con Cristo podemos soportar. ¿Y cómo se hace esto? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Está aquí. Está aquí. Yo le pido a Dios no ser usado por Él, porque es lo que menos me interesa. Yo le pido al Señor con todo mi corazón ser aprobado por Él, porque yo no quiero un día pararme en la presencia del Señor y decirle: Señor, pero yo predicaba en el remanente. Señor, pero yo era el de los que me encargaba y triste que uno llegue y diga: Señor, pero yo era diácono de la iglesia, ¿no te acuerdas de mí? Yo tenía la chaqueta con el logo, Señor, yo la llevaba. Señor, pero yo era el de los que cantaba, yo era el de los que tocaba la guitarra. Y triste final que el Señor nos diga: apartados de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. Vive tu vida para ser un aprobado. Día a día, esfuérzate para ser el mejor esposo. Esfuérzate para ser la mejor esposa, para ser el mejor hijo, el mejor padre, el mejor ciudadano, para dar amor a quien lo necesita, para poder perdonar a quien te hizo daño. Eso es el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué criticó tanto el Señor la religiosidad? Le dijo a los escribas: ustedes se han preocupado por la ley y ni siquiera han sido capaces de poder establecerla a ustedes y han puesto una carga en los demás que no han podido. Yo no puedo decirle al Señor cuando me encuentre con Él: ay, Señor, pero yo era el de los que iba a todos los cultos, Señor. Señor, yo utilizaba las faldas largas, Señor. Señor, yo tenía el pelo hasta abajo, Señor. Señor, yo me sabía todos los coros de la iglesia, Señor. Hoy el Señor nos está mostrando que el Evangelio de Él es diferente a los preceptos que nosotros tenemos del mismo. Ama, disfruta tu vida con tu pareja, con tus hijos. Invierte tiempo en ellos. Haz la voluntad del Señor en tu vida. Y aunque vengan los vientos fuertes, tu casa resistirá, los tuyos resistirán. Una roca da firmeza, da estabilidad. Y solamente en Jesucristo nuestra vida puede tener estabilidad. No vivamos de emociones, vivamos la palabra tal cual es.